Yo soy la doctora Lucía Montes, soy médico especialista en medicina de emergencias y desastres. Pero bueno, aparte de esto, en realidad mi fuerte o lo que más me gusta es poder enseñar o transmitir lo poco que puedo saber con las personas que quieran aprender, ¿no? Entonces esa es la misión que traigo el día de hoy. Así que quiero que ustedes puedan sentirse libres de preguntar, si no al final de la exposición, si tienen alguna duda de lo que yo les vengo a transmitir. La exposición del día de hoy es monitoreo respiratorio en paciente con COVID-19, que es un tema bastante importante debido a que la pandemia que vivimos nos hizo dar cuenta que estábamos muy limitados en los recursos en todos los hospitales, sobre todo también en el primer nivel de atención, donde no había recursos para los pacientes que evolucionaban de una manera mala, con insuficiencia respiratoria. No teníamos camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, no teníamos equipos, ventiladores mecánicos, era una enfermedad nueva que nos arrasó. En esa época la viví también muy cerca porque estuve en un hospital grande, en un hospital donde se hizo solamente para pacientes COVID y veíamos la cantidad de pacientes y la limitación de recursos. Entonces, este tema viene dado también para aplicarlo en el primer nivel, en el caso de que tengamos ya una tercera ola, de las lesiones que hemos aprendido a lo largo de la primera y la segunda. El objetivo de la exposición es reconocer de los pacientes que tienen COVID-19, quienes van a tener una mala evolución clínica mediante el empleo de scores clínicos que han sido validados y son scores de alerta temprana. Vamos a emitir recomendaciones para el empleo del dispositivo que sea más adecuado para ellos, el dispositivo que sea oportuno para optimizar así los recursos disponibles que podamos tener. Y vamos a poder también distinguir los criterios de fracaso de la terapia de alto flujo para evitar el retraso a iniciar una ventilación mecánica invasiva en estos pacientes. El monitoreo respiratorio en sí viene a ser el empleo de criterios clínicos específicamente, y si los tenemos disponibles también gasométricos, como les digo, está también esta exposición dada para el primer nivel de atención, que nos van a permitir evaluar el estado actual del paciente con la finalidad de poder anticipar quién va a tener una mala evolución clínica, quién va a ir a un fracaso respiratorio agudo que requiera ya el ingreso a una unidad de cuidados críticos y el soporte de la ventilación mecánica invasiva. La finalidad del monitoreo respiratorio es identificar los escenarios de evolución clínica desfavorable. Si soy reiterativa es para que lo quede claro, ¿no? Y estar preparados para poder utilizar los recursos de una forma oportuna y adecuada. Entonces, ¿cómo reconozco qué paciente tiene una mala evolución clínica? ¿Qué paciente va a tener que pasar a una unidad de vigilancia estricta? O sea, ya no quedarse solamente en un área de tópico o en un área de observación. ¿O qué paciente ya voy a priorizar el inicio de una cánula nasal de alto flujo o el inicio de la ventilación mecánica no invasiva? ¿O en qué paciente ya debo priorizar y debe pasar a la unidad, a una unidad crítica en realidad, no necesariamente la UCI, porque como bien sabemos, al menos acá en Perú, en emergencia, nosotros hemos manejado muy bien a este tipo de pacientes en ventilación mecánica. Entonces tenemos un par de casos, ¿no? El paciente 1, un paciente varón de 70 años con diagnóstico de COVID que actualmente se encuentra con oxigenoterapia, con cánula nasal, cánula binasal a 5 litros, está saturando 95%, una frecuencia respiratoria de 22, una frecuencia cardíaca de 90. Su presión es 110/60, 37,8 de temperatura. Se encuentra despierto, está orientado y su mecánica respiratoria es adecuada, está conservada todavía. Luego tenemos el paciente número 2, que es un varón de 45 años, con diagnóstico de COVID también con cánula nasal, binasal a 5 litros por minuto, saturando 94%. Él sí tiene una frecuencia respiratoria de 25,
frecuencia cardíaca de 100, una presión 90-60, casi al límite, 37 de temperatura, está despierto, pero él sí tiene una respiración abdominal. Pueden ser nuestros pacientes que tenemos en el área de tópico. De estos dos pacientes, ¿cuál va a requerir ya pasar a una unidad de vigilancia estricta, a una unidad crítica? ¿Cuál es tributario de iniciar cánula nasal de alto flujo o de repente BNI? ¿O cuál de ellos es tributario a ya intubación y ventilación mecánica invasiva? Tenemos scores de alerta temprana. Existen varios. Se han hecho muchos estudios a raíz del COVID para ver cuál de estos scores es mejor y tiene un mejor pronóstico para determinar qué pacientes van a ir a una mala evolución clínica. Entonces son sistemas de puntuación fisiológica basados en una evaluación rápida, ¿no? Criterios clínicos de los cambios vitales que puede tener el paciente a lo largo de su evolución. Me van a permitir identificar, rastrear a los pacientes hospitalizados con el riesgo de deterioro, o sea, identificarlos de forma oportuna, para poder garantizar estabilizarlos, ¿no? O sea, no captarlos cuando ya el paciente ya necesite ventilación mecánica de frente, sino captarlos antes y poder ofrecerles algo más. Y todos estos fueron adaptados a lo que viene a ser pacientes con COVID-19, porque en realidad muchos de ellos se utilizaban en pacientes críticos, ¿no? en unidades de cuidados intensivos, como son el NIUS, el MIUS, el CAP-RSS, el ACOR y la escala de GOP, que también la vamos a ver. El score NIUS, que igual están ahí debajo de cada diapositiva los estudios de donde se han sacado estos scores de alerta temprana. Dentro de todos ellos, este tuvo el valor predictivo negativo más alto, ¿ya? Para la evolución en 48 y a los 7 días. Finalmente, el resumen de estos parámetros donde toma frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, el uso de oxígeno suplementario, presión arterial sistémica, pulso, el estado de conciencia y temperatura, nos dice que si teníamos un score de NIUS menos o igual a 5 en las primeras horas, en las primeras 48 horas, y un score de NIUS menor o igual a 4 a los 7 días, la probabilidad de que el paciente evolucione o el riesgo que tenga de evolucionar mal era muy poco. Este score nos da un valor predictivo negativo bastante alto y lo podemos utilizar porque son signos clínicos y en este caso no se utiliza pues de repente criterios gasométricos, pudiéndolo utilizar también en el primer nivel y siendo muy bueno para poder predecir una mala evolución clínica en el paciente. Luego tenemos la escala de GOP, que es la escala de monitoreo de trabajo respiratorio en pacientes con neumonía por COVID. Esta sí se hizo específicamente para este tipo de pacientes. Y esta escala que abarca frecuencia respiratoria con puntaje de acuerdo al rango de frecuencia respiratoria que puede tener el paciente. También el uso ya de músculos accesorios, aleteo nasal, retracción del esternocleido mastoideo y la respiración abdominal, dándole un puntaje a cada uno de estos parámetros, nos decía que los pacientes con neumonía por COVID-19 pueden recibir el apoyo o pueden iniciar la terapia con cánula nasal de alto flujo, independientemente de su frecuencia respiratoria, porque no le daba mucho valor a que de repente si el paciente tenía una frecuencia respiratoria de 25. Aquí ahondaba mucho en lo que viene a ser el uso de músculos accesorios del paciente. Ustedes que han trabajado con pacientes con COVID, yo también he tenido un familiar muy cercano donde pudimos ver en realidad esta evolución. No importaba mucho o no tenía prioridad de repente que la frecuencia respiratoria pudiera estar en 25 o 28 si el paciente no tenía mayor esfuerzo o uso de musculatura respiratoria. Pero si ya el paciente, a pesar de tener una frecuencia respiratoria en 22, lo veíamos con una respiración
abdominal, con tiraje o uso del esternocleido mastoideo. Esas son cosas que uno va aprendiendo y empieza a reconocer al empezar a tratar a este tipo de pacientes. Entonces, ese paciente ya tú podías estar pensando que no iba a tolerar la cánula nasal de alto flujo y había que ya pensar en la intubación próxima y el soporte ventilatorio. También tenemos esta escala, que es la escala de estrés respiratorio de Cabrini, el CAP-RSS, donde los parámetros quizás pueden ser un poquito más subjetivos, pero igual, como son para usar también a nivel en el primer nivel de atención, nos dice la frecuencia respiratoria, que según los rangos nos da un puntaje, el uso de músculos accesorios. Acá no nos pone ninguno, poco o significativo, en realidad, como les digo, es un poquito más subjetiva y depende mucho de la experiencia también que pudiera tener el examinador, la amplitud en la respiración, que te la ponen como normal, incrementada o muy aumentada, y el estado en general del paciente, si lo ves relajado, inquieto o muy ansioso. Y nos da un puntaje. Si el CAP-RSS era de 0 a 2, es un puntaje bajo, el paciente podía estar con oxígeno convencional, ¿no? De repente con todavía cánula binasal o de repente una máscara de reservorio. Si ya tenía un puntaje de 3 a 5, ya se consideraba moderado y había que pensar ya en ese paciente pasar o escalar hacia cánula nasal de alto flujo, y ya de 6 a 10 en este puntaje, pues el paciente requería soporte ventilatorio invasivo. La escala de ACORD también nos da parámetros, frecuencia cardíaca, el pH. Esta escala sí fue adaptada porque era para pacientes en cuidados críticos, pero que fue adaptada también para el COVID, y esta sí necesita pues de que el paciente le realicen gases arteriales. La escala de Glasgow, la relación SAFI, ¿no? La frecuencia respiratoria, y también por cada uno de ellos nos da un puntaje. Y de acuerdo a eso, también nos iba a referir si el paciente era tributario para cánula nasal de alto flujo o ya para un soporte de ventilación mecánica invasiva. La gasometría también en los lugares donde se puede realizar, si ya no es en el primer nivel y ya estamos en los hospitales. Entonces, la relación del PAFI menos de 200 o la necesidad de administrar un FIO superior al 40% para poder conseguir una saturación periférica del 90%, ya nos sugería que el paciente iba a evolucionar de una manera tórpida. También un fallo respiratorio agudo, donde el pH esté menos de 7.35, con una PaCO2 de mayor de 45, donde el paciente ya empieza a retener CO2 y hay una alteración en la mecánica ventilatoria. Entonces, estos criterios gasométricos también son criterios de mal pronóstico, ¿no? Donde el paciente ya no puede estar con oxígeno convencional, sino que ya tendría que pasar a cánula nasal de alto flujo y estar en un monitoreo estricto por la posibilidad de que requiere intubación y necesite un soporte ventilatorio invasivo. Este es un cuadro resumen donde tenemos que el paciente con el diagnóstico de COVID lo vamos a clasificar de acuerdo a los criterios clínicos que ya hemos visto de los scores de alerta temprana. Si tenemos un paciente que sature menos del 90% o quizás un paciente que ya tenga un antecedente de una enfermedad pulmonar y está saturando menos del 88%, ya debemos iniciar una terapia de oxígeno en este paciente. Pero ¿cuál de ellas vamos a iniciar? Oxigenoterapia convencional o de frente ya tenemos que pasar a cánula nasal de alto flujo. Si tenemos una hipoxemia de leve a moderada, o sea, una relación de un PAFI que sea mayor de 200, que esté entre 200 y 300, donde el trabajo respiratorio sea leve, o sea, que no haya uso de una musculatura accesoria evidente y marcada, donde tengamos un score de CAP-RSS de 0 a 2 puntos, el GOP menos de 4 puntos o el ACORD menos de 5 puntos, podríamos todavía valorar el uso de una terapia oxigenatoria convencional. Puede ser cánula nasal o máscara reservorio o mascarilla Venturi, ¿no? De acuerdo al litraje, donde nos permita mantener una saturación
mayor del 90%, 92, 94. Pero si ya tenemos una hipoxemia severa, o sea, el PAFI, la relación de este parámetro está menos de 150, hay un trabajo respiratorio aumentado en el paciente, o tenemos ya de los scores pronósticos como el CAP-RS en 6 a 10, el GOP más de 4 o el ACOR más de 5, y el paciente está con trastorno de conciencia, ya deberíamos valorar en este paciente que pueda pasar a soporte ventilatorio invasivo. Si después de iniciar una terapia ventilatoria convencional, no con oxígeno convencional de bajo flujo, reevaluamos al paciente y vemos que persiste con una saturación menor de 90, el PAFI a las 2 horas cae y ya está en 350, menos de 200, si aumenta la frecuencia respiratoria en mi paciente y volvemos a hacer los scores y ya el score de CAP-RS está de 3 a 5, el GOP está a menos de 4 puntos o el ACOR está también menos de 5 puntos, ya este paciente no va a responder a esa terapia convencional. Tenemos que pasar a cánula nasal de alto flujo, ¿ok? Y ¿cómo empezamos? Bueno, sabemos que la cánula nasal de alto flujo da flujos altos, empezamos con 60 litros por minuto a un flujo de 100%, podemos regular la temperatura en este tipo de dispositivos a una temperatura de 37 grados, la posición prona en el paciente, que hemos visto que es muy efectiva, y volvemos a reevaluar al paciente a las 2 horas. En este caso, cuando ya tenemos este dispositivo, uno de los índices que se está utilizando bastante es el índice de ROX, ¿no? Que es la saturación entre la frecuencia respiratoria del paciente. Si reevaluamos al paciente y tenemos criterios de fracaso de la cánula nasal de alto flujo, que son tener un índice de ROX menos de 2.85 a los 30 minutos y a las 2 horas, o menos de 3.47 a las 6 horas, o menos de 3.85 a las 12 horas, entonces todos estos criterios que son de fracaso nos llevarían a pasar al cuadro de soporte ventilatorio invasivo en el paciente. Este resumen es más o menos lo que podríamos hacer con el paciente, pero recordemos que el monitoreo es estricto e individualizado. Cada paciente, si bien nos podemos guiar de todas estas escalas o estos scores, muchos de ellos va a depender de cómo veamos al paciente, de cómo estemos con el paciente en ese momento. No tendamos a ser muy parametrados por valores mínimos, sino toda la clínica del paciente es muy importante, ¿ok? Entonces eso nos va a llevar también al éxito de poder determinar exactamente cuál es el dispositivo adecuado para el paciente, pero también nos va a guiar a no demorar en una intubación o no retrasarla. Lo importante es que conozcamos las escalas y sepamos que podemos emplear todas ellas en conjunto para que nos puedan ayudar a tomar una decisión. Y aparte de eso, pues tenemos también colegas o gente que tiene más experiencia que nos puede guiar también para poder determinar qué es lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. Este también, bueno, era un cuadro resumen que fue publicado por Vortex, ¿no? Acerca del protocolo del manejo de paciente con COVID-19 aplicando la escala de GOP. Y bueno, también nos da una idea de qué tipo de oxigenoterapia va a recibir cada paciente de acuerdo a su saturación y de acuerdo también a la relación de PAFI que pueda tener. Entonces, si la saturación del paciente era menor o igual al 94%, le sacábamos un AGA, y si teníamos una relación de un PAFI de 300, entonces, o 300, entre 200 y 300, entonces valorábamos la escala de GOP. Si en la escala de GOP esta era menor o igual a 2, ¿no? Pero solamente por la frecuencia respiratoria, o sea, no nos guiemos en el uso de musculatura accesoria, porque recuerden que la escala de GOP daba mucho énfasis en el uso de musculatura accesoria. O sea, si ya el paciente estaba con el uso de
de respiración abdominal, con lo que viene a ser retracción del esternocleidomastoideo, a pesar de que tuviera 2 puntos, ya deberíamos valorar que vaya a otro tipo de terapia, ¿no? Pero en este caso, si en GOP era menor o igual a 2 puntos, solamente por la frecuencia respiratoria, podíamos usar oxigenoterapia de bajo flujo, cánula binasal, hasta el FIO del 40%, y reevaluamos al paciente. Siempre, esto es importante, reevaluar al paciente con cada tipo de dispositivo oxigenoterapia que le vamos a dar. No quedarnos en que ya ese paciente tuvo este puntaje, le pongo esto y ya mañana en mi siguiente turno vemos si va bien o si desaturó o no. O sea, con cada cambio que vayamos haciendo hay que reevaluar al paciente, hay que reevaluarlo a las 2 horas, y si el paciente tenía un GOP incrementado, o sea, aumentaba de ese 2 puntos a 3 o 4 y había un descenso también del PAFI, entonces ya teníamos que valorar que pase a un dispositivo mayor, que puede ser una máscara Venturi, una máscara Reservorio, o quizás ya pasar a alto flujo. Si en el AGA yo tenía un PAFI menos de 200 de frente y el paciente lucía con uso de musculatura accesoria, pasábamos a alto flujo y la posición prona, que hemos visto que tenía mucha efectividad en este tipo de pacientes. Si ya teníamos un PAFI menos de 150, aquí sí podíamos valorar pasar al paciente a alto flujo en el caso de que el GOP sea menor o igual a 4, o si en la tomografía, en el caso de tener la disponibilidad de sacarla, tenía un patrón en L. El patrón a predominio L es un patrón donde el pulmón tiene baja elastancia, o sea, el compliance todavía es alto, es un patrón de envidio deslustrado, o sea, estaba empezando recién un proceso inflamatorio a nivel pulmonar por el COVID, ¿ya? Entonces, estos pacientes sí podrían responder a la cánula nasal de alto flujo. Recordemos que hay que reevaluar con el índice de ROX cuando tenemos cánula nasal de alto flujo a las 2 horas, y de acuerdo al puntaje establecido, como les dije al comienzo, a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 horas, podemos valorar si el paciente continúa o tiene criterios de éxito en la cánula nasal de alto flujo, o si ya tiene criterios de fracaso. O sea, si según el parámetro del índice de ROX no cumple de acuerdo a las 2 horas, a las 6 horas o a las 12 horas, entonces significa que no está respondiendo adecuadamente el paciente. Si la saturación no aumenta, si clínicamente el paciente sigue con uso de musculatura accesoria, entonces definitivamente tenemos que catalogar como fracaso para la cánula nasal de alto flujo. Si tenemos un PAFI menos de 150 y el GOP es menor o igual a 4, pero ya el patrón tomográfico es un patrón en H, que ya es un patrón donde hay alta elastancia, o sea, la compliance es baja, es un patrón en empedrado, muy consolidado, mayor edema. Esto ya es un pulmón un poco más duro para poder trabajar. Es un pulmón que se tiene que reclutar y ya hay que meter PIP. Entonces se valora iniciar con ventilación mecánica no invasiva versus ya pasarlo a un soporte ventilatorio invasivo. Este protocolo finalmente nos da parámetros para poder nosotros guiarnos de cuál sería el mejor dispositivo o el mejor tratamiento para el paciente, pero recordemos que cada paciente es individual y tenemos que hacer una vigilancia muy estricta en cada uno de ellos para ver con cuál dispositivo se va a beneficiar. A manera de resumen, los tipos de oxigenoterapia y los parámetros con los que nos podemos guiar. Yo puedo utilizar oxígeno convencional si tengo en los parámetros un PAFI entre 200 y 300, un score de CAP-RSS de 0 a 2, un GOP menos de 4, un ACOR menos de 5 o un índice de ROX mayor a 4.88. Yo puedo pasar ya a cánula nasal de alto flujo si mi PAFI está entre 150, 200, o sea, mayor de 150, el CAP-RSS está entre 3 y 5, el GOP es menos de 4, el ACOR menos de 5, el índice de ROX menos de 4.88. Y ya pasaría de frente a una asistencia mecánica ventilatoria
Si mi PAFI es menos de 150, mi score de CAP RSS está en 6 a 10, el GOP es mayor a 4, el ACOR es mayor a 5 o mi índice de ROX directo es menos de 2.85. Entonces, esta es una manera de resumen de todos los scores que hemos visto, que debemos juntar todos, no quedarnos con uno solo, para poder determinar cuál va a ser mejor para mi paciente. Entonces, de los dos casos tipos que vimos al inicio, evaluando y utilizando los diferentes scores, me sale que el primer paciente tenía un score de News de 6, una escala de GOP de 2 y un CAP RSS de 2. Este paciente podría continuar con una terapia de oxígeno convencional, de acuerdo al score, pero debería pasar a una unidad de vigilancia estricta, o sea, no quedarse solamente en tópico. ¿Por qué? Porque si recordamos el score de News, en las primeras 48 horas debió ser menor o igual a 5 y él lo tiene en 6. Entonces, es un paciente que está como que en el límite de poder evolucionar a mal. Así que tengo que tenerlo reevaluando cada 2 horas. En el paciente número 2, el score de News salió en 10, la escala de GOP en 4, el CAP RSS en 5, y este paciente sí ya debería pasar o ser trasladado, si estamos en un primer nivel, ser trasladado a un hospital de mayor capacidad resolutiva para entrar a una unidad crítica, la posibilidad de iniciar cánula nasal de alto flujo según la disponibilidad, porque a veces no en todos los lugares se tiene, el monitoreo estricto en el paciente y valorar ya criterios para que el paciente pueda ingresar a ventilación mecánica invasiva en caso que no responda a la terapia inicial con cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Como conclusiones finales, el monitoreo respiratorio me va a permitir detectar un deterioro clínico del paciente e iniciar medidas necesarias para poder optimizar el tratamiento. O sea, yo tengo que poder identificarlos para dar un tratamiento oportuno y adecuado, para que el paciente no evolucione a mal, ¿no? Y así poder también priorizar mis recursos. O sea, no tengo tantos ventiladores mecánicos para que todos los pacientes pasen a ventilador mecánico. Lo que tengo que hacer es evitar más bien que estos pacientes lleguen a ventilación mecánica, detectándolos a tiempo y poder darles oxigenoterapia y el dispositivo adecuado antes de que empeoren aún más. El score de News tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, que es muy útil para identificar a los pacientes con COVID-19 que puedan tener un menor riesgo a un mal pronóstico, o sea, a una mala evolución y que no vayan a requerir una unidad crítica. Es decir, que si yo tengo a las 48 horas un score de News menor o igual a 5 y a los 7 días menor o igual a 4, entonces la probabilidad de que ese paciente empeore es muy baja. Entonces sí me sirve mucho también este score. La escala de GOP es una alternativa de seguimiento clínico para los pacientes que reciben un soporte ventilatorio no invasivo, la cánula nasal de alto flujo, por ejemplo. Da mucho énfasis en una mala evolución clínica cuando hay uso de musculatura accesoria. Eso también es muy importante y quiero que se quede grabado porque el uso de la musculatura accesoria en un paciente ya significa que hay un mayor sufrimiento, hay un mayor requerimiento de oxígeno, ahí va a haber daño, una lesión pulmonar autoinfligida que vamos a ver en las siguientes exposiciones. Entonces es muy importante ver el uso de la musculatura accesoria en el paciente. De verdad que en mi experiencia me va a poder determinar que ese paciente se va a deteriorar rápido y tengo que hacer algo para que no llegue a ventilación mecánica si es posible. El uso de la cánula nasal de alto flujo tiene indicaciones específicas e individualizadas, no los podemos generalizar. Y es importante esto porque de no tomarlas así, o sea, de ser muy parametrados, podríamos retrasar la intubación de un paciente cuando es necesario. Y eso pues podría derivar en la muerte del paciente. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta o duda, estoy aquí para responderles. Bueno, gracias.